Buenas, hoy tenemos con nosotros una persona que creo que nos puede ayudar a dar luces para entender toda esta situación tan compleja que llevamos viviendo ya unos años en Colombia y en el mundo. Y es Miguel Betín. Miguel Betín es psicólogo, graduado de la Universidad Complutense, tiene un doctorado ahí en psicología y biología. Psicobiología. Psicobiología. Y una vasta experiencia académica, escribiendo y oyendo pacientes y oyendo gente y ayudándoles a encontrar el camino. Y el tema de él ha sido mucho a lo largo de toda esta experiencia, el tema de la droga, que es de lo que vamos a hablar hoy, doctor Betín. El maldito tema de la droga, yo lo califico así, de alguna forma siempre estaba acompañando al ser humano. Yo no sé, hay una relación muy profunda, como entre, no sé si se llama necesidad de droga y condición humana. Pero ese proceso adquiere en ciertos momentos unas dimensiones y unas características que lo vuelven de alguna forma novedoso. Y creo que es lo que estamos viviendo en estos años. Doctor Betín, porque hay como esta explosión de la droga, encabezado en muy buena medida por la marihuana, pero no solo la marihuana. Usted que ha visto tantas y ha analizado tantas situaciones, ¿cuál sería como la posición que tiene al respecto? Bueno, muchas gracias por invitarme, doctor Juan Manuel. Es un gusto para mí estar aquí. Mire, evidentemente todos sabemos que el tema del consumo de drogas ha estado asociado a la historia de la humanidad. Sí. El ser humano, desde que es ser humano, ha consumido sustancias que le alteren los procesos de conciencia, ni siquiera solamente los seres humanos. Se ha descubierto que muchos animales consumen cierto tipo de sustancias con el mismo objetivo, propósito, con el de cambiar un poco los estados de conciencia, de alterarlos, de alterar la percepción, etc. Uno de los grandes cambios que hubo, digamos, en el siglo pasado es que los consumos tradicionales, o sea, ritualísticos, es decir, la droga estuvo asociada a usarla cuando los grandes ejércitos se iban a enfrentar a otros para llenarse de valentía, a usarla cuando se estaban haciendo rituales religiosos o mágicos, pero digamos con el advenimiento del capitalismo fuerte, salvaje, si se quiere decir, y con todas las revoluciones del siglo pasado, el consumo de drogas se generalizó y ya se desritualizó, ya se daba en cualquier contexto con cualquier objetivo. Y ahí empezamos a tener el uso de drogas en los 20, después el uso de drogas en los 60, con todo el fenómeno hippie, y después el consumo de droga ya de los años 90, que son tres grandes momentos del consumo de drogas. Hasta llegar ahora con los nuevos consumos de droga, que son los consumos de droga sintética fundamentalmente, incluido dentro de eso el fentanilo, que empieza a ser un gran problema ahorita. Y en países como el nuestro, que siempre que hablemos de droga tenemos que, si hablamos de drogas en Colombia, el problema de las drogas en Colombia es un problema sui generis, porque es el mayor productor de cocaína del mundo, o sea, de una de las drogas que más se consume y de las drogas de mayor poder adictivo, y aparte de eso, también somos un país consumidor. Cualquier cosa que se diga o se intente hacer en Colombia debe hacerse a la colombiana, porque Colombia tiene unas características muy particulares. O sea, nosotros cultivamos grandes cantidades de cocaína y consumimos también cocaína y somos exportadores de cocaína. Entonces, lo que sirva de solución a Holanda, lo que sirva a Portugal o lo que sirva a otros países más radicales como Cuba u otros, no funciona en Colombia porque nosotros tenemos unas características particulares. ¿Y cuál sería esa solución a la colombiana? ¿Cuáles serían las características al menos? Yo miro con mucha preocupación siempre. No olvidemos la marihuana, ¿no? Sí, no olvidemos la marihuana, que somos un gran productor de marihuana. Y ahorita le cuento un poco qué está pasando con la marihuana, que es realmente un fenómeno preocupante, sin que a eso se le incluya ningún ápice de moralización, porque una persona como yo, que lleva más de 30 años trabajando con personas con problemas de droga o trabajando en políticas de violencia, yo he trabajado mucho con gobiernos, he sido asesor en temas de violencia, porque eso ha sido parte de mis estudios. La asociación entre droga y violencia en Colombia es total.
El fenómeno de violencia colombiana no se puede entender si no se entiende el problema de drogas. O sea, y eso es parte de lo que se ignora. Yo miro con mucha preocupación cómo se rasgan la vestidura periodistas, economistas, perdón suyo, políticos, haciendo el análisis de la realidad colombiana, dejando de lado el problema de drogas, pero solo lo tocan desde la perspectiva de cada una de sus disciplinas. El problema de drogas desde la economía, el problema de drogas desde la política, pero no tocan el problema de drogas desde el punto central. Las drogas son un problema porque generan adicción. Si las drogas no generaran adicción, y eso significa una persona que pierde la capacidad de autorregularse o una sociedad que pierde la capacidad de autorregularse, eso es adicción. Está bajo el efecto de una adicción a drogas. Si eso no claro, si eso no lo entendemos, el análisis económico queda corto. Póngase a pensar usted, un producto que no generara adicción hay que estarle haciendo publicidad cada año. Una persona que es cooptada por la droga, que su cerebro queda secuestrado a los 14 años, es un cliente del vendedor de drogas para toda la vida. Entonces ahí hay que entender que de donde se parte es del fenómeno adictivo, no desde el fenómeno producción, sino desde el fenómeno adictivo. Las sustancias que no son adictivas no merecen tanto análisis. Este es el problema. A veces se mira desde la economía, desde la política, desde la sociología, con desdén el fenómeno psicológico clínico de la adicción. Entonces, ahí habría una primera conclusión. No hay drogas inofensivas. No hay drogas inofensivas. Hay unas más fuertes que otras. Sí, no hay drogas inofensivas. Hay un ser humano con un cerebro que es proclive a la adicción. O sea, proclive a generar un comportamiento que lo secuestra frente a cosas. Tenemos la problemática de los ludópatas, que es inmensa. Por ejemplo, ahorita está creciendo mucho los problemas de ludopatía en el país, porque la ludopatía hace parte del fútbol colombiano, entonces todo el mundo apuesta y las apuestas ya son por celular, etc. Nadie se preocupa mucho de eso, pero los seres humanos nos volvemos adictos a muchas cosas, al azúcar, a la comida y obviamente a sustancias que generan 40 veces más placer, por ejemplo, que la comida o el sexo, como puede ser la cocaína. Esa es la explicación de por qué un ser humano brillante, capaz, buena persona termina hundido en una adicción. No es debilidad, no es inmoralidad, es sencillamente una relación química que se produce entre esa sustancia y un cerebro que es proclive, que es tendiente a poder desarrollar esa adicción. No todo cerebro es proclive a esa adicción. Todo cerebro es proclive a desarrollar una adicción. Todo. Sí, todos somos consumidores potenciales. Potenciales y consumidores adictos. Lo que con adicción. Obviamente. ¿Por qué? Porque realmente lo que termina haciendo una persona adicta es la adicción a lo que la droga hace en el cerebro. Y lo que las drogas, en términos generales, que crean adicción al cerebro hacen es aumentar los niveles de dopamina, que es el neurotransmisor que está ligado a lo placentero. Ya después eso termina desencadenando otras cosas más graves y se consume por evitar sentir el displacer, o sea, la angustia producto de no tener la sustancia, pero eso es así. Así que la adicción es algo que convive con nosotros, yo lo repito mucho, el magistrado de la Corte Suprema, el profesor universitario, el médico que lo operó hace 3 días, el piloto de una nave en la que usted se embarcó. Ahí están los adictos. Olvidémonos de que hay personas, de que los adictos son las personas indigentes que visten de harapos en las calles. Eso algunos adictos que desgraciadamente en los países tercermundistas terminan en esas condiciones, pero los adictos están en todos los lugares haciendo correr riesgo a las personas que se ponen a disposición de ellos, los pasajeros de un avión, etcétera. Eso es verdad, eso no es exagerar las cosas. Es clandestina, es secreta en general. Claro, porque la adicción es vista como un déficit moral. Entonces, yo tapo a usted le sale paso de cocaína que me claro, pego. a usted le sale una mancha en la piel y usted va donde el dermatólogo tranquilamente, pero esto no se consulta, no se dice porque compromete el comportamiento, compromete la entereza moral de la persona, cosa que es absurda. Hemos cambiado mucho, hace 20 años no se consultaba, hoy en día por lo menos se consulta, pero las personas que ya están posicionadas y que tienen una adicción no lo dicen. Entonces la adicción es un problema complejo que es el que explica el fenómeno de la siembra
del cultivo y del tráfico de la droga. Es ahí, eso es lo que lo define. Si no hubiese adicción, no sería un gran negocio. No es un gran negocio porque se prohíbe, no, es un gran negocio porque produce adicción. Y ahí siempre, esa parte es el análisis de una mesa que queda coja porque le falta la parte principal. Siempre que estemos hablando de algo que produce adicción, ahí hay un tema central, que es esa adicción misma. Ajá. Sí, ya la prohibición puede, digamos, encarecer algo, el precio, el valor. Claro, lo encarece, sí, lo dificulta, exacto, todo lo demás, pero en los Estados Unidos se desgarraron las vestiduras prohibiendo el alcohol, finalmente terminan aprobando el consumo de alcohol y con el consumo de alcohol entonces, listo, regulamos el consumo de alcohol y se acabó el problema. Falso, el problema no se acabó. O sea, obviamente yo creo que a la regulación hay que llegar, a la regulación del consumo de sustancias, pero a eso no se llega a la topa tolondra, eso se llega cuando un país construye políticas de prevención, políticas de atención, no es solamente... No solamente levantar la prohibición. Claro, entreguémosle a la sociedad, el ser humano no... Es natural al ser humano regular el efecto de las sustancias psicoactivas en su cerebro y en su comportamiento. No, o sea, es complicado. Todo el mundo dice, yo manejo los tragos. Vaya a ver cuántos manejan los tragos. O sea, es una cosa de suyo casi que imposible, porque usted necesita de la conciencia y de la voluntad para manejar su vida. Y cuando usted pone a la conciencia y a la voluntad bajo el efecto de los tragos, ya se pierde la capacidad. Exacto, entonces es como un desconocimiento del cual tenemos la culpa las personas que somos los que nos dedicamos a esto, que no lo hablamos mucho, pero es una realidad. Es pedirle a alguien que haga algo cuando el aparato desde el cual debe hacerlo usted lo está embriagando, lo está intoxicando con algo. Es complicadísimo de entender, pero pues eso es lo que realmente pasa. Y olvidémonos, esto no es un tema moral, nada, nos hemos ido descuidando. Venimos hace algunos años sencillamente con una cortina de humo que aquí no está pasando nada con las drogas. Aquí estamos haciendo con las drogas algo muy similar a lo que se pretende hacer por algunos espacios, incluso gubernamentales, en el sentido de si el delito ya no está en el Código Penal, entonces ya el delito no existe. Quitemos el robo del Código Penal y ya se acabó el robo. Entonces, ignoremos el problema de la droga porque el problema de la droga está en la prohibición. Y ya sencillamente no hay problema. Pues no. Sucede que ahora el consumo de marihuana está demostrado ya en los países donde se hace la legalización sin tener ningún tipo de la legalización o se invita a la población a que se autorregule sin que se le enseñe cómo se autorregula, sin verdaderas políticas, pues se incrementa el consumo. ¿Y qué pasa cuando se incrementa el consumo? Pues algunos dirán, de pronto imbuidos por la filosofía woke o por las influencias posmodernas, Derrida, Deleuze, mal entendidas, porque siempre entendemos y decimos, estamos en la posmodernidad y la narrativa es otra. No, señor, las drogas causan adicción. ¿En quién? En cualquiera. Y eso es algo importante. Nos debemos oponer al uso de grasas trans porque hacen daño. Claro que nos debemos oponer al uso. Nos debemos oponer a las azúcares refinadas porque claro que nos debemos. ¿Y por qué no oponernos a todo lo que al ser humano le cause daño y no dejarlo a merced de ese ejército que hay ahí? O sea, sí. Yo creo que el Estado no puede claudicar en la educación de la sociedad y no dejarlos libres. Yo creo que, inclusive lo que has estado diciendo, yo creo que la cosa es más complicada que simplemente decir, entonces vamos a levantar las prohibiciones, ¿cierto? Vamos a tener una política de tolerancia con respecto al consumo de drogas, porque eso no resuelve el problema. Sí, si usted hoy va conmigo un día de estos a los colegios donde yo voy, los estudiantes, a diferencia de hace unos años, le dicen a uno, pues las drogas no causan ningún problema. Las drogas, ¿por qué? Porque a raíz de todo este discurso absolutamente suelto, sin control, de la marihuana como una sustancia que tiene una cantidad de beneficios, falso, una cantidad de beneficios mentirosos, tiene 2 o 3 o 4 beneficios. Pues tiene unos usos medicinales. Claro, tiene unos usos medicinales que hay que, como muchas cosas, pero beneficios medicinales también tiene
el orégano, y también lo tiene la mata de sábila, y también lo tienen, o como decía Celia Cruz, traigo hierba santa para la garganta, y traía 20.000 cosas más, ¿sí? Y nosotros que somos pueblos yerbateros con una historia, sirve muchísimo, yo las uso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hagamos una parafernalia propagandística, que es lo que hemos hecho a través de la marihuana, lo cual hace que los jóvenes digan, ve, lo que nos decían era mentira. Y claro, ya concluye, no solo sobre la marihuana, sino sobre todas las sustancias. Eso ya abre las puertas. Claro, era meternos miedo. Usted ve ahora, la cosa más importante que hay para evitar que un joven se hunda en el consumo de drogas, es que el temor al riesgo, o sea, el temor a correr el riesgo, por decirlo usando la palabra temor, porque enfatiza mucho más, ha disminuido. Ya los jóvenes no perciben riesgo en el uso de sustancias. Sí. Y el percibir riesgo es una condición psicobiológica. Los animales y nosotros nos orientamos en la vida por el riesgo que percibimos. O sea, una cebra no se va allá al grupito de leones a saludarlos. No, porque los percibe con riesgo. Me voy allá y estos acaban conmigo. No salgo con vida. No percibir riesgo sobre las cosas que tienen algún peligro es lo más riesgoso que hay, lo más riesgoso que hay. Pues eso es lo que ha pasado. Ha habido una disminución grandísima en el riesgo. Y eso es responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos estamos obligados a crear políticas públicas que eduquen a nuestros jóvenes sobre los riesgos que corren, sin necesidad de que sea una política maquiavélica, ni moralista, ni nada. Pero no claudicamos. O sea, el Estado tiene la obligación de proteger los bienes, la honra de las personas, pero también tiene la obligación de educar a las personas en salud. Y eso no significa que lleguemos a imponerle cosas, ¿de acuerdo? Clarísimo. Porque aquí hay una cosa importante que debemos ir dejando claro. Primero, las drogas, es decir, uno no puede darle la bendición en un momento dado a las drogas y decir ya no tienen los riesgos que antes tenían. Las drogas, aunque esté liberándose su consumo, se esté despenalizando su consumo, a nivel del organismo siguen igual de peligrosas que cuando estaban socialmente prohibidas, ¿cierto? Claro, son peligrosas porque pueden inducir un comportamiento repetitivo, compulsivo, que lleva a la gente a que algunas pueden llevarlo rápidamente a la muerte. No todas, que la marihuana no lleva a la muerte. Mire, dentro de mis pacientes, que llevo muchos años atendiéndole, los pacientes que más tristeza y más dolor me causan a mí es el paciente de 60 años que llega y se me sienta enfrente y me dice, doctor Betín, llevo más o menos 43 años fumando marihuana, me desayuno con un bareto, me fumo otro a las 2, 3 horas, después, y así llevo 40 y pico años. Intenté ser abogado y no sé, me aburría a la mitad, después dije, no, lo mío es la pintura y también me casé, tuve hijos, nunca velé por ellos, y ¿sabe qué? Se me fue la vida. Vengo aquí ahora a los 60 a ver si puedo hacer algo que siempre me opuse, y elaboré un discurso de defensa. O sea, ese paciente, cuando yo lo atiendo, lo que veo es una vida desperdiciada, llena de tristeza y de mediocridad, y ellos mismos lo narran. Y dicen, miro hacia atrás y sabe que miro como una historia en blanco y negro, como en grises. Sí. Así lo narran. Es un paciente doloroso, es una vida perdida. Se fumó la vida. Claro, pero en salud pública lo que importa es, ¿pone en riesgo la muerte o no la pone? Caramba, una sociedad civilizada tiene que medir es, ¿hay felicidad o no hay felicidad? Eso es aristotélico. ¿Cuál es la razón de ser de la política? Generar habitantes de la polis que estén felices, pero aquí parece que la infelicidad no fuese un factor que debe ser medido en salud pública. Las drogas conducen a dolor psicológico. ¿Eso les importa, señores gobernantes? No, parece que no. ¿Pone en riesgo la vida inmediatamente o no? Pues el alcohol es la que más pone en riesgo la vida de todas las sustancias y algunas otras más. Pero hay otro tipo de sustancias que truncan la vida de un niño a los 14 años. Y hasta ahí llegó. Es que fíjate que a veces hay en el ambiente la idea de que es solo
peligroso, inconveniente, aquello que pone en riesgo a otros, pero no aquello que pone en riesgo mi propia... Y el ser. Mi ser. Sí. Es decir, sí. ¿Puede matar o no? Pues no, puede que no me mate ya, pero me hace una persona que vivo insatisfecho, que vivo infeliz, etcétera. Esos son variables en salud que son valiosas. Y eso no puede generar una sociedad viva, una sociedad vibrante, una sociedad creativa. Se vuelve una sociedad encerrada, frustrada. Porque además las adicciones son enfermedades pediátricas. Las adicciones empiezan en un altísimo porcentaje entre los 14 y los 18 años. Entonces estamos hablando de niños que se inician en el consumo de manera inocente. ¿Y por qué se inician? A mí nadie me dijo que había peligro. Yo todo lo contrario, lo que oí es eso. ¿Por dónde se inician los niños? Pues se toman primero unos tragos, está bien, listo, la sociedad más o menos. Después se fuman marihuana, ahora ya no se lo fuman en cigarros, no arman el cigarro, no arrancan las hojas de la Biblia para armar el cigarro como se hacía en la época de los 60, sino que la consumen en vaporizadores y entonces el vaporizador pues tiene unas grandes ventajas. Ahí sí, como me decía un paciente mío abogado hace mucho tiempo, me decía, vea, doctor Betín, yo me hubiera vuelto más alcohólico si en mi época, cuando estudiaba Derecho en la Javeriana, ya hubiese existido las botellitas de agua plástica, porque yo hubiera entrado a clase a tomar trago desde temprano. Sí, hay cosas que terminan favoreciendo estas formas de consumo. Los vaporizadores es algo a lo que tenemos que ponerle cuidado. Los muchachos están consumiendo tabaco otra vez en grandes cantidades. Usted ahorita va a los colegios, el grave problema que tenemos ahorita es que los muchachos están vapeando y ingiriendo nicotina de otra manera. Claro, habíamos reducido en gran medida el consumo de tabaco, que es cigarrillo. Claro, el cigarrillo. Pues ahora obviamente se vuelve a activar y el uso de marihuana a través de vaporizadores, de vapeadores, está elevadísimo. Además le agregan olores que disimulan y que son hasta agradables, etcétera. Esto no es un negocio porque sí, esto es un negocio porque genera adicción. Si no generase adicción, claro, podríamos entenderlo como el zeitgeist, como el espíritu de los tiempos. Llegó y pasó. No ha pasado es porque genera adicción. Y genera adicción porque estimula ciertas sustancias en el cerebro que hacen que se extrañe esa sustancia. Que yo reclame, y que si reclamo, hago demanda, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Yo creo que no podemos... en este momento, pues en el momento en que estamos hoy, el día que es hoy, por favor, hay que retomar una política pública de prevención. O sea, aquí no podemos sencillamente estar hablando de... ¿Y qué es prevenir? Prevenir es evitar, por un lado, pero es atenuar por otro, porque se cree que prevenir no incluye la regulación. Sí, para algunas drogas se puede regular, para otras es mejor no regular, para ciertas edades la prohibición es fundamental. O sea, uno debe prohibir el uso de drogas hasta los 18 años. Es algo importante porque aquí se generalizan los conceptos. No prohibir ¿para quién? Pues para los adultos está muy bien, pero para los niños hay que prohibir. ¿Qué tipo de sustancias son válidas o no? O sea, esto requiere, digamos, que dejemos la opinadera ligera en los medios de comunicación y que le metamos un poquito de más ciencia, de neurociencia y de ciencias del comportamiento para entender el fenómeno, porque esto se volvió un lugar de opinión y la gente sufre y la gente pierde su vida, porque perder la vida en las drogas sin que necesariamente uno se muera biológicamente es morirse también. Claro, lo que decía el señor de los 60 años, cuando descubrió, se fumó la vida le fue en humo de marihuana. Sí, y no le cuento quién fue ese paciente y varios de esa edad, porque se iría de espaldas. Bueno, yo no soy chismoso. Lo que uno siente es que eso que estás diciendo es como si le estuvieras hablando a marcianos. Aquí no tiene ningún eco. El gobierno, yo pongo todo el tema de la droga hoy en día, entonces se ve el narcotráfico porque financia, pero no se ve la droga desde el lado del consumidor, del ciudadano que está allí, cada vez más aprisionado
por algo que aparentemente es como bacano, como sabroso. Sí, es que dejar hacer y dejar pasar no cabe con este problema, no cabe, ¿ve? No cabe, porque esto es una realidad neurológica, eso pasa, y pasa más si la persona inicia el consumo en unas edades donde el cerebro está en desarrollo. Eso no es una mentira, es una realidad. Entonces, todos los discursos que relativizan las cosas, ¿cierto? Y que ni siquiera saben de dónde provienen, porque es un mal entendimiento de los filósofos posmodernos, y mal entendidos han hecho una aplicación, todo se relativiza y todo empieza a ser una narrativa y una perspectiva nueva. No caben, o sea, la ciencia tiene cosas que son clarísimas, que no son discutibles, no son solamente asunto de narrativa. Eso sucede. Si usted puede tomar a la persona más adusta y más tranquila y con mayor felicidad, y usted le invita a la persona que consuma 10 días seguidos, y al 11º día su organismo está reclamando sustancias, o sea, y fuera de eso hay otra serie de factores psicológicos que también juegan un papel ahí. Entonces esto no es asunto de narrativas, ni de entrar solamente a enarbolar banderas de liberalidad, y entonces los que están en la liberalidad son los de avanzada, y los que no están en la liberalidad, sino incluso en la ciencia, son retrógrados, anacrónicos. No, eso no es así. Y que eso va en contra de mi libertad personal. Más o menos yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, ¿cierto? No es problema suyo. Sí, claro, pero el Estado, la labor del Estado es proteger los bienes de las personas, los bienes, la honra de las personas, pero también es proteger la salud de las personas. Y proteger la salud de las personas implica educación. Yo me quedo impresionado, aquí se discuten las reformas de la salud y todo, pero yo me quedo extrañado de que el discurso de promoción y prevención en salud mental, se toca de soslayo, pero ese es el principal. El 10 fue el Día Internacional Mundial de la Prevención del Suicidio. La droga se asocia profundamente a los suicidios, se asocia profundamente a las autolesiones. Los niños que nosotros atendemos, jóvenes de 14, 15, 16 años, que consumen drogas, empiezan a tener un cuadro paralelo de autolesiones, se cortan, hacen intentos de suicidio. Esto es todo un drama. A veces es muy fácil hablar de las oficinas de economistas, de las oficinas de los políticos, de las oficinas de los sociólogos, pero quienes lidiamos diariamente, como usted lo acaba de indicar muy bien, Juan Manuel, desde la perspectiva de la persona, de la familia que sufre, la cosa es distinta. Y no es mirarlas como víctimas de pobres, les cayó un problema de droga, o esa familia se equivocó, educó mal al sujeto. Eso no tiene nada que ver. Los jóvenes, mientras sigan expuestos a las drogas, a la salida de los colegios, a la salida de la iglesia, a la vuelta de la esquina, como sucede en Colombia, expuestos a drogas de altos niveles de concentración de tetrahidrocannabinol o una cocaína muy pura, eso nos hace un país muy especial, o sea, más proclive a desarrollar adicción. Mire, en Colombia no hay más adictos a las drogas, no porque los gobiernos hayan hecho políticas públicas de prevención, sino porque tenemos buenas mamás. Las buenas mamás colombianas son las que han garantizado, los papás somos muy malos, pero las mamás mantienen a los hijos de alguna manera. Ese es el verdadero mecanismo de prevención que hemos tenido. Que no nos engañemos, no han sido políticas públicas las que no han generalizado más el consumo de droga en un país que las produce por cantidades. Que ha habido siempre la idea, no, el problema de la droga no es con nosotros, porque nosotros producimos para que otros envenenen, no, es que la droga está consumiendo y cada vez se está consumiendo más entre nosotros. Claro, y ahorita se viene hablando... Ha sido la disculpa, ¿no? Ha sido la disculpa, ahorita hay un problema grandísimo. Que envenenen y nos quedamos con la plata. Claro, y ahorita hay un problema grande, y es que nosotros siempre hemos tenido un remanente de drogas que no se exporta, pero ahora como los precios de la cocaína han bajado por X o Y circunstancias que tienen que ver con el mercado y con el uso de otras sustancias, etcétera, etcétera, el remanente que está quedando es mucho mayor. ¿Y usted qué cree que se hace con ese remanente? Se le llama eufemísticamente
microtráfico. De micro no tiene nada. No tiene nada. Los volúmenes que trafica Son inmensos. Ahora, pues, cada vez los dealers están más especializados, se la llevan a la casa a la hora que quiera, en moto o en bicicleta claro. o en lo que usted quiera. Esto es una cosa grande. Con la aparición de otras drogas como el 2CB y muchas más que se están usando por los jóvenes y que son un problema grandísimo, claro. Oiga, doctor, muchas gracias, porque yo creo que este es un campanazo de alerta, porque creo que vamos como muy alegre y muy inconscientemente cuesta abajo, y se están destruyendo vidas humanas, las vidas de los hijos. Y no olvidemos, Juan Manuel, que la guerra en Colombia tiene una gasolina muy importante. No se sentarán en la mesa y no se negociará de manera clara mientras haya un negocio de drogas, lícito o ilícito. Si lo volvemos lícito, van a competir un clan con el otro o el otro para seguir produciendo. Eso no es tan sencillo. Sí, no es Hay que cha-cha. sentar a la mesa, el sentar a la mesa de paz, siempre el problema de drogas. Visto desde las perspectivas de salud, económica y política, pero desde la perspectiva de salud y de la adicción. Si no, no vamos a encontrar paz en este país.